Resiliente Universal. La verdad es visible para quien sabe cómo mirar. Escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? Comenzamos. Hola, Resiliente Universal, bienvenido a tu podcast. Mi nombre es Violeta Pérez. El día de hoy, nuestro capítulo tiene un tema súper interesante y quiero comenzar desde el título. Somos polvo de estrellas. Ahorita te vamos a explicar por qué. Lo quiero dedicar específicamente a mi hermana, Melissa Pérez, que desde el principio ha estado conmigo en mi proceso de consultoría, ha confiado, se ha retado conmigo y continúa. Y justo este título vas a saber a qué me refiero, Meli, un grupo que nos encanta y que habla un poco también en una canción que nos hace volar, que nos hace llegar al universo. Justo te la dedico a ti, Meli. Y bueno, el día de hoy también tenemos un invitado de la misma categoría como todos los capítulos que vamos a tener, el doctor Víctor Hugo Barragán Menchaca. Ahorita les voy a explicar de su trayectoria, pero antes quiero comenzar con esta anécdota que nos va a permitir involucrarnos a tu especialidad. Hace algunos años, en 2009, me aventé de un paracaídas. Las cosas no salieron bien. Me fracturé al momento de aterrizar, uno que no es experto, y aunque te hacen firmar esta hojita de responsiva y demás, no nos hacemos responsables. Pues lamentablemente sufrí una fractura de tibia y peroné. Afortunadamente no fue expuesta, pero sí me llevó 8 meses de recuperación. Esto fue increíble porque hubo un cambio también de movilidad, que eso es lo que vamos a platicar un poco. Y antes de comenzar este podcast, justo rebotábamos algunas ideas, yo y el doctor, entonces identificábamos que el aspecto psicológico sí es importante. En ese momento yo me encontraba como colaboradora en una empresa. El pensar una aventura, el ir a vivirlo con tus amigos, pero nunca imaginar el contexto, pensando que alguien experto va a estar atrás de ti para que no te pase nada y sucede, no sé cuánto porcentaje signifique un accidente en paracaídas y una fractura de ese tipo. Fue increíble porque al principio obviamente no estaba ni relacionada con el dolor que significaba, o sea, de verdad, creo que cuando sucede un trauma, cuando hay un evento donde nuestro cuerpo se está viendo afectado, en realidad la razón ya no existe, ¿no? O sea, yo quería morirme en ese momento, arrancarme las greñas, hacer lo que fuera. Justo donde nos aventamos del paracaídas, la clínica estaba a unos metros de distancia, pero evidentemente era terracería, entonces te imaginarías que con trabajos me subieron al coche y con la vibración era una agonía fatal. Y justo llegamos al hospital, te canalizan, inmediatamente se baja el dolor, me enderezan el hueso, ¿no? Me dicen, Violeta, agarra una almohada, no te podemos anestesiar. ¡Sas! Me dice mi novio en ese entonces, gritaste como si te estuvieran matando, ¿no? Yo me asusté muchísimo. Y a partir de ahí comenzó un proceso distinto, además de que me tuve que ausentar de las actividades laborales, significó el haz una pausa, y también nos enfrentamos con este proceso psicológico de no poder hacer cosas que ya las hacíamos, ¿no? Y justo vamos a profundizar en ese tema, y me interesa bastante que escuchen al doctor Víctor, porque desde el ángulo que lo has vivido, y ahora sí, permítanme presentarlo, te agradecemos mucho la asistencia, que ahora sí que seas parte de la comunidad ya de Resiliente Universal. Les platico un poquito del doctor, es médico especialista en traumatología y ortopedia, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la carrera de medicina, y egresado del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, justo en la especialidad de traumatología y ortopedia. Hace más de 20 años que haces esto, has estado en la Cruz Verde, has emprendido, tienes tu propia empresa y sigues dando tu práctica diaria en hospitales públicos y privados. Estamos muy contentos de que estés aquí porque justo nos falta tener más datos o informarnos más acerca de cosas que vemos como pues muy comunes, pero cuando te sucede
Créeme que vamos a querer estar con el mejor especialista, con una persona que nos sepa explicar desde un lenguaje muy sencillo cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y antes de que nos comiences a platicar, me interesa platicarles también cómo fue el desarrollo del doctor. Él viene de familia de puro médico. Incluso tu papá estudió lo mismo que tú. Bueno, más bien al revés, ¿no? Sí. Tú estudiaste lo mismo que tu papá. Empezó. Y este deseo de continuar, dar un legado, esta tradición o esta forma de vivir desde que fuiste muy pequeño, y pues me imagino que todos quisiéramos tener un doctor en casa, ¿no? Porque qué importante saber desde un medicamento bien suministrado, desde, no sé, o sea, un primer auxilio para no poner en riesgo nuestra salud. Yo creo que fue un privilegio, ¿no? Tener a toda tu familia, tu mamá también. Cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez. Bueno, pues antes que nada, Violeta, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí platicando contigo y más sobre estos temas que son muy importantes, debido a que, pues como tú lo dijiste, esa fractura te llevó a hacer cambios súbitos en tu vida diaria. Y así muchos pacientes, la mayoría son trabajadores que trabajando se lesionan y de un día para otro tienen que hospitalizarse, dejar a la familia porque están hospitalizados esperando una cirugía. Entonces, todo ese contexto uno como médico también lo tiene que ver. No nomás tenemos que ver la fractura. Se fracturó en esta cirugía. No, tenemos que ver todo ese contexto del cambio a nivel familiar que tienen los pacientes, ¿sí? Y hacer un buen tratamiento, porque si uno hace un mal tratamiento deja una secuela que de igual manera impacta y ahora sí de por vida la dinámica de esa familia, ¿sí? Entonces sí es muy importante saber de estos temas y pues aquí estamos para platicar. Perfecto. Cuéntanos cómo fue tu niñez cuando tu papá, o si desde pequeño tú ya te visualizabas como médico porque asististe, no sé, en algún momento con él, estuviste observándolo. ¿Cómo fue ese deseo por continuar el legado, ¿no? Porque hay familias donde dicen, no, la rebeldía total, no voy a ser médico como todos. Sí. Habrá otros donde diga, voy a ser médico, pero después se dedican a otra cosa, ¿no? Cambian radicalmente de giro. Pero tú continuaste. O sea, es algo que creo que forma parte de tu familia. ¿Y cómo fue en ese momento que dijiste, quiero ser médico? ¿Recuerdas algún suceso que haya sido lindo? Sí, yo desde chico, pues conviví mucho con mis tíos, por ejemplo, hermanos de mi mamá. Ellos también son médicos. Mi papá, igual que yo ahorita, ya lo entiendo, todo el día trabajando. Seguro Social, Cruz Verde, privado, casi no lo veía. Entonces, con la gente que me crié, que me desarrollé, pues fueron mis tíos, también médicos. Entonces ellos fueron parte esencial de que a mí me llamara la atención la medicina. Entonces de chiquito yo siempre dije, voy a ser médico. ¿Por qué traumatología ortopedia? Me gustaba mucho el deporte, me gusta el deporte, ¿sí? Entonces dije, viendo a mi papá, traumatólogo, ortopedista, es la especialidad que más se asemeja o se acerca a las lesiones deportivas. Porque hay lesiones musculoesqueléticas. Entonces, empecé a fijarme en esa especialidad y entré a la carrera de medicina. La terminé y empecé a acercarme más a mi papá, a hacer guardias con él y a empaparme un poquito más de lo que es la traumatología. Me pareció interesante, me gustó muchísimo debido a que pues vemos cómo los pacientes llegan lesionados sin poder caminar y debido a una cirugía, después los ves ya caminando, corriendo, haciendo sus actividades como normalmente es. Entonces, es por eso que me decidí a estudiar la especialidad, porque se me hace una especialidad resolutiva y que a los pacientes que se apegan bien a los tratamientos regresan a su vida normal. Perfecto. Y justo aquí conecto con la frase que nos compartiste, que también forma parte
pues, de todo este desarrollo y aprendizaje que has tenido en tu vida, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, qué importante que un médico, un especialista sea de vocación, ¿no? Es correcto. Que esté haciendo su labor porque le gusta, porque le apasiona y que también conectas con el paciente en ese logro, ¿no? Qué importante regresar a nuestras actividades habituales porque nunca visualizamos que vamos a tener esa pequeña pausa o ese pequeño dolor y en nuestro desconocimiento hasta tendemos a desesperarnos un poco, a tener poca paciencia y estar acompañado de un médico que conoce el proceso nos permite esa tranquilidad, ¿no? Saber que estamos acompañados, saber que estamos en buenas manos. Entonces, pues me encantó esa frase, pero también, si él puede, ¿por qué yo no? Creo que también formó parte de esta disciplina que comenzaste a construir cuando decidiste estudiar esta especialidad, ¿no? Sí. Y que también fue un comparativo hacia tus familiares, hacia tu papá. ¿Dónde fue donde te retaste más que decir, si él puede, ¿por qué yo no? O sea, ¿solo fue en la especialidad o hubo algún otro evento que hayas identificado donde dijiste, ok, lo voy a hacer, lo voy a intentar? Sí, esas frases llevo mucho tiempo llevándolas a cabo dentro de mi vida diaria. Sí. La primera, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, la escuché mi familia es religiosa, es católica. Entonces, se la escuché precisamente a un padre en una misa. Entonces, me puse a pensar y me gustó. Y efectivamente, esta carrera es 100% de vocación. El que no tiene la vocación, casi siempre no termina la carrera o sale. Ajá. Porque es de ayudar a mucha gente. Aquí en este país hay mucha gente necesitada, sin recurso, y muchas veces tenemos que sacrificar muchas cosas para ayudar a esa gente. Desde tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Entonces, también al aplicar esta frase a mí me ha abierto muchas puertas, y me gustaría que, no nomás en mi carrera, en mi especialidad, sino que en otras la gente aplique este tipo de frases. Y van a ver que se les van a abrir muchas puertas en la vida. Y la segunda que comento, si él puede, ¿por qué yo no? Uh-huh. Esa la empecé a aplicar ya en la especialidad. Okay. ¿Sí? Porque había muchos retos a los que nos enfrentamos, desde cirugías, desde conocimientos, y veía que mucha gente se rendía o decía, no, es que no se puede. Okay. Entonces yo veía que gente seguía escalando, podía. Entonces, ¿por qué ella sí puede y por qué yo no? Si somos los dos individuos con una cabeza, dos ojos, dos orejas, sí, la misma capacidad, las mismas habilidades que se pueden ir perfeccionando con el tiempo. Entonces, ¿por qué yo debo de poder? ¿Sí? Claro. Nada más, pues a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo, pero es aprovechar las oportunidades. Exacto. Yo, la verdad que hay una película que me gusta mucho. ¿Cuál es? Del actor Jim Carrey, se llama Sí. Es la trama trata de que esta persona, para todo es negativo. Okay. Y tiene temor a hacer las cosas. Ajá. Entonces, llegó un momento en que hacen un convenio, un amigo, date la oportunidad. Sí. Para todo dice que sí. Entonces dice, órale, va. Y a todo dice que sí, y le empiezan a salir cosas buenas. Entonces, vi esa película y me identifiqué mucho porque precisamente en los lugares que estoy actualmente es por eso, porque he dicho que sí. Me doy la oportunidad, le echo las ganas y es la manera en que hemos ido avanzando diciendo que sí. Entonces, y pudiendo. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso digo, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y es una frase que también les digo a mis residentes. Tengo médicos que están haciendo la especialidad. Ajá. Que cuando estamos en cirugía, es que no se puede, maestro.
Sí. ¿Por qué dices que no se puede? Sí, casi palabra prohibida, ¿no? A ver, hazte un lado. Mira, te voy a decir que sí se puede. Sí. Y se los demuestro. ¿Ya ves? Nunca digas no se puede. Busca la manera de que se pueda, porque desde que se puede, se puede. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la semillita que yo les quiero dejar a mis residentes. Para el día de que yo ya esté del otro lado, o yo esté ya como paciente, porque no estamos exentos, claro. No me vayan a decir, maestro, pues no podemos operarlo, Exacto. o no podemos. Imagínate, No. se trata de mi pierna, se trata de mi cuerpo, ¿no? Entonces, claro. Y así conmigo, con todos, ¿verdad? Exacto. Entonces, son frases que son muy importantes para mí. Y creo que también forma parte de nuestra naturaleza el observar cómo otras personas hacen cosas que nos gustaría, y al momento que lo intentamos, como tú bien comentabas, simplemente desarrollamos opciones, y creo que es lo importante cuando vamos avanzando o vamos enfrentando un reto. Generar esas oportunidades, pero si no estamos intentándolo, pues difícilmente vamos a poder hacer el contraste, ¿no? Claro. Y quizás al principio, pues un no puedo se puede convertir en vamos intentándolo y lo logramos transformar. Qué importante tener esta visión de vida o esta filosofía de vida, porque como tú dices, vamos cambiando incluso nuestra percepción de todos los días, y es algo que también nos compartías, ¿no? Todo el tiempo vives con esta pregunta de ¿qué voy a vivir hoy, no? ¿Qué nuevas experiencias voy a tener hoy? Claro. Y al estar abierto, justo te permites continuar aprendiendo, y creo que es una de las virtudes que has desarrollado durante todo este tiempo, y por algo también te encuentras donde te encuentras, ¿no? Desarrollando todas estas cosas. Y pues justo quiero hablarles un poquito acerca de nuestro tema, de Somos Polvo de Estrellas. Yo leyendo un poco, pues porque no soy experta, dije, ¿qué le tengo que preguntar a Víctor? Que no sé, ¿no? Que no sabemos de traumatología, que no sabemos de ortopedia. Pero ahora sí que me enfrenté con lo que decía Carl Sagan, que decía, somos polvo de estrellas. Aunque también es una idea romántica, porque lo hemos visto en canciones, como lo expresé hace un momento, o en alguna bibliografía o poesía, lo contrastante es que un estudio reveló que el 97% del cuerpo humano está compuesto por polvo de estrellas. Es decir, el 97% del cuerpo humano se compone de elementos químicos que también se encuentran en las estrellas. Y justo cuando te pedíamos un poquito de los temas para poder desarrollar el programa, nos compartías que evidentemente el hueso químicamente se compone de materia de agua, que es un 25%, minerales como fosfato y carbonato de calcio en un 45%, y en materia orgánica como colágeno y otras proteínas en un 30%. Entonces en realidad sí somos polvo de estrellas, pero esta composición ayuda a que el hueso tenga las virtudes que actualmente tiene para mantener pues, nuestro sistema esquelético, nos permite la movilización. Pero justo cuando nosotros tenemos que cuidarnos, me gustaría como abordarlo en dos enfoques. ¿Qué tendríamos que saber para cuidarnos mejor? Y también al momento que acudimos, o cuándo tenemos que acudir, porque muchas veces pues también nos automedicamos o hacemos algo que pensamos, una sobadita y ya estuviste, ¿no? Y a veces claro, puedes traer una fisura, una fractura y dices, no, o sea, sí le puedes desgraciar la vida a alguien. Sí, o sea, ¿qué tendría que saber el paciente de tu especialidad? Que nos quieras compartir, y vamos desarrollando poco a poco también estos conceptos que muchas veces confundimos o que no atendemos con anticipación justo porque no sabemos, ¿no? Claro. ¿Qué tendría que saber tu paciente, indistintamente a que se dedique a hacer una actividad deportiva, que obviamente es cuando hay mayor incidencia, ¿no? Por la misma actividad o movimiento, y pues trátese dependiendo del deporte, donde si es de impacto, pues también puedes tener una afectación mayor. O sea, propiamente nuestro cuerpo sufre, pues se puede decir como esta degradación por nuestra edad, por la actividad. Cuéntanos un poquito de cuáles son las posibles lesiones o que nosotros tendremos que identificar dependiendo a lo que nos dediquemos o la actividad que hagamos, ¿no? O si no hacemos actividad, ¿no? Porque a veces pensamos, es para deportistas. No, también si no te mueves, ¿sí? El hueso, justo cuando yo estaba en la recuperación, para recuperar la movilidad, porque tuve otra como resbalón en el Inter, por eso mi proceso duró tantos meses, me decía el doctor, si te tardas un mes más, Violeta, tu articulación se iba a pegar. Y yo, ¿cómo, no? O sea, ¿eso puede existir?
porque no sabemos. Sí. Entonces, platícanos un poquito para que las personas que nos están viendo y escuchando comencemos a tener un contexto más informado. Sí, mira, Berta, es bien importante que la gente sepa que no debemos de minimizar las lesiones, los golpes, las torceduras, ¿sí? Muchas veces, y es bien común, me ha llegado a mi consultorio gente que 2, 3 meses me torcí el tobillo, me torcí la rodilla, pero pensé que era algo pasajero. Entonces, el dejar ese tipo de lesiones que evolucionen sin un tratamiento adecuado, muchas veces nos dejan secuelas graves e irreversibles, inclusive, ¿sí? Desde una inestabilidad articular, que eso con el tiempo se traduce a un desgaste temprano en la articulación. Okay. Son pacientes que tienen 40, 45 años y una articulación de 80, 85 años por no haberse atendido. O sea, puede ser la rodilla, cualquier el hombro, articulación. o sea, la articulación es lo que conecta. La articulación es la unión de dos huesos. Ok. Dos huesos, dos o más huesos, Ajá. que nos hacen doblarla, etcétera, para cuestiones de locomoción, etcétera. Okay. Entonces, muchas veces, y les repito, es común minimizar ese tipo de lesiones. No lo hagan, atiéndanse, acudan por el más mínimo golpe que sea, ¿sí? Más vale llegar y que el médico especialista te diga, es el puro golpe, con puro hielito, analgésicos, no estamos tranquilos. Porque el hecho de que vayan con gente inexperta, sobadores, quiroprácticos, ellos no tienen la experiencia ni la sapiencia científica sobre estos temas, entonces a ellos es bien fácil que le mueven y complican las cosas. Entonces ya cuando llegan con uno, llegan complicados, ¿sí? Más lastimados, con mayor lesión. Y el mensaje es atiéndanse primero con un especialista, con alguien que sepa, no minimicen las lesiones, en verdad dejan secuelas graves, ¿sí? Otra de las cosas también son importantes, que no cualquier ejercicio es bueno para la salud, ¿eh? Hay ejercicios que perjudican al sistema musculoesquelético, ¿sí? Pensamos que el ir al gimnasio ya vamos a ser gente sanas, fuertes, que no nos va a doler nada. El ir a la barranca. Me han llegado muchos pacientes ya 60, 65 años con sus articulaciones cadera, tobillo, rodillas totalmente desgastadas, dolores que no se quitan con los medicamentos, que iban a la barranca. Diario lo iban, subían diario. Pero entonces, ¿lo recomendable sería no hacerlo diario? Lo recomendable es hacerlo de una forma adecuada, ¿sí? Pero muchas veces es porque, o sea, si yo quiero ir a la barranca, alguien me invita a la barranca, pues primero que mis tenis, tener técnica, o sea, no solo Claro. hacerlo como por ocio, sino, si lo quiero hacer como ejercicio, repetitivamente tendría que buscar a alguien que me enseñe, pues, por lo menos a pisar, no sé. O sea, ¿qué tendría que tomar en cuenta yo? Porque pues la verdad es que todos nos vamos, y aparte me acuerdo como en mi etapa de secundaria y prepa, vamos, ¿no? O sea, y es más, hasta quieres demostrar que, que puedes bajar hasta que llegas a la vía y dices, no puedo más, ¿no? Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si lo hacemos como vía recreativa, de todos modos tendríamos que asesorarnos de cómo es la forma adecuada, o ¿qué nos recomendarías? Sí, claro. Siempre asesorarse con los expertos para saber cuáles son las maneras adecuadas de hacer los ejercicios. Ok. ¿Sí? La barranca, pues estamos hablando de superficies irregulares, empedrados, Ajá. curvas, terracerías. Desnivel, ajá, sí. Entonces, todo eso, pendientes muy inclinadas. Ok. El cuerpo no evolucionó para hacer ese tipo de caminatas, de O sea, ejercicios. antes sí, hoy ya no. No. ¿Nunca? Nunca ha evolucionado. Entonces, el hecho de bajar pendientes, ese golpeteo, esos microtraumas continuos en las articulaciones, es lo que causan, ¿sí? Lesiones que evolucionan a desgastes tempranos. Ok. Es por eso que no es recomendable. De hecho, la gente me decía, doctor, y yo que iba a la barranca para cuando estar viejo, estar sano,
y las rodillas no me dan. Y salió peor. Le dije, pues sí, efectivamente es el desconocimiento que tenemos. Entonces, lo recomendable para hacer ejercicio es buscar superficies regulares, ¿sí? Okay. No pendientes, no terracerías, no empedrados, regulares, planas, con un calzado adecuado. Okay. ¿Sí? Todos los extremos son malos. Okay. Como tú dices. ¿Ni todos los días? Ni todos los días, ni ningún día. Ajá. ¿Sí? Okay. Entonces debemos de agarrar una disciplina. Okay. Una disciplina, ciertos días con los aparatos adecuados y las maneras adecuadas. Te repito, también me ha tocado ver muchos pacientes que van a los gimnasios y llegan lastimados de su espalda, de sus hombros, de sus rodillas, sí, porque hacen los ejercicios de manera inadecuada. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Todas las articulaciones tienen sus límites, sus rangos de movimiento. Si sobrepasamos esos rangos de movimiento, vienen las lesiones. Sí. ¿Sí? Okay. Y tristemente, pues en los gimnasios, las personas que están ahí... Sí. O te cobran o no te pelan o no saben. ¿No? Exactamente. La gente que está ahí, los coaches. Sí, yo una vez fui al gimnasio y si quieres que te entrene te cobro tanto más. Y yo, ¿cómo? No era parte de la inscripción, ¿no? Porque pues es tu responsabilidad, ¿no? Como gimnasio, estar monitoreando también o tener gente que sepa asesorarte. Capacitada, que sepa de anatomía, que sepa de biomecánica, que sepa de músculos, porque si no, esa gente lesiona claro, es que sus clientes, sí, a la gente que va a buscar salud, sí, y no perjuicio de su salud. Exacto. ¿Verdad? Entonces también es una de las cosas que les digo, chequen quién les está asesorando en sus ejercicios, porque puede ser contraproducente. Entonces, lo más recomendable es estar asesorado, tanto un coach o una persona que sea profesional, que tenga la certificación, si vas a hacer montañismo, alguna actividad que requiere... Claro. Pues, en principio sí es una preparación distinta, porque no cualquiera lo puede hacer, pero que esté capacitado sí es súper importante, y a veces cosas tan básicas que vemos no las consideramos, ¿no? Y si te haces un esguince, por favor, revísatelo para que esto no pueda afectar tu salud en un futuro. Ok, hay dos conceptos que también cuando yo comencé a investigar me confundía un poco, porque ustedes lo utilizan bastante, ¿no? Lo que viene siendo artritis y artrosis. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos términos? Ok, mira, la artritis más que nada se enfoca a lo que es una inflamación del tejido sinovial. ¿Qué es sinovial? Palabras raras de la medicina, ¿verdad? Ajá, ¿qué es para saber? Yo hasta ahorita no sé quién le puso esos nombres Vamos a invitarlo aquí a ver por qué. Sí, porque nomás los libros te dicen los nombres, pero dicen quién los pone. Ajá. Pero bueno, el tejido sinovial es un tejido que todas las articulaciones se encuentran, ¿sí? Okay. Es el que se encarga de producir el líquido sinovial. Okay. El líquido sinovial tiene muchas virtudes dentro de una articulación. Sirve como alimento para estructuras, llámese cartílago, ligamentos, tendones, estructuras intraarticulares que no les llega sangre, riego sanguíneo para alimentarse, entonces se alimenta de las proteínas que contiene ese líquido sinovial. Además, tiene otra virtud, tiene una viscosidad, ¿sí? Como el aceite de los coches. Bien. Esa viscosidad ayuda precisamente a que no haya fricción entre hueso con hueso. Bien, y se mantenga íntegro el cartílago. ¿No? Ajá. Entonces, ese es el tejido sinovial. Bien. El tejido sinovial se inflama. Lo característico es, en la artritis, son inflamaciones agudas. ¿Sí? Casi siempre son de origen infeccioso o autoinmune. Autoinmune me refiero a que es cuando el organismo, en lugar de protegernos, se ataca a sí mismo. Por cuestiones de inmunología. Sí, estaría entrarnos otro tema. Otro podcast muy específico. Espérenlo. Sí. Enfermedades autoinmunes, Es correcto. Entonces, el organismo lo que hace es que ataca a esa sinovia y la inflama. Por eso la enfermedad de la artritis reumatoide. ¿Sí? Y empieza a deformar las articulaciones. ¿Esto se da más en adultos o en más jóvenes o...? En niños. En niños también se da. Wow. Sí. En niños
Por ejemplo, hay niños que se enferman de la garganta y se nos inflama la sino de la rodilla. ¿Sí? Llegan con la rodilla inflamada, la cadera inflamada. Y pensamos que son cosas distintas. Sí, sí. Y es de origen infeccioso, de la garganta. Los interrogamos y no, es que si lleva días enfermo en la garganta, pues es que se llaman sinovitis reactivas. Híjole, o sea, porque tocas el mismo tema de, si no vas con un especialista, si empiezas con dolor de garganta, o sea, ¿hasta dónde puede afectar? Sí. Y pues regularmente en dolor de garganta nos automedicamos y demás, pero entonces también puede haber una afectación justo en la articulación. Sí, y es común, es muy común en los niños que se afecta la garganta y se les inflama la rodilla y la caderita. Y son dolores agudos, intensos, porque inclusive el niño llega llorando, que no puede mover su pierna, no pueden caminar, son incapacitantes. Okay. Entonces, muchas veces, si no tiene la experiencia en hacer el diagnóstico, ahí ya está infectado y empieza a hacer procedimientos que perjudican más. ¿Sí? Y tan sencillo como dar tratamiento a la garganta, si requiere antibiótico, cede la infección de la garganta y en automático cede la inflamación de la sinovia. Y por ejemplo, ese proceso inflamatorio, si es originado por la garganta, pero si se da por otras condiciones, o sea, ¿es cíclico, es repetitivo si no lo atiendes a tiempo? ¿O es reversible? ¿O es una condición con la que tú tienes que estar viviendo? O sea, ¿cómo se vive la artritis? Si es cuestiones autoinmunes, Ajá. se controlan. Ok. Se controlan mediante medicamentos que tienes que tomar de por vida, Ajá. pero llevas una vida normal. ¿Sí? Ok. Tu articulación no va a sufrir si tomas los medicamentos como debe ser y te controlas de esa enfermedad. En cuestiones infecciosas, pasa la infección y se... Okay. Y ya no... Entonces también es importante el origen Exactamente. de esa artritis. Y se hacen, me supongo que algunos estudios para también determinar si es autoinmune o si es infeccioso. Sí, hay estudios específicos. Okay. Mediante pues primero hay que interrogar al paciente, Exacto. hacer una exploración física para darle el enfoque y empezar a ver las posibilidades diagnósticas. ¿sí? Perfecto. Y Okay. ya se confirman con los estudios ya sea de laboratorio o de gabinete. Perfecto. ¿Y la artrosis qué es? La artrosis se define como una degeneración de esa articulación. Okay. Ya estamos hablando de procesos crónico-degenerativos, debido multifactorial, ¿sí? Principalmente es a que no tenemos una articulación estable, casi siempre por falta de ejercicio, ¿sí? El ejercicio es muy importante en nuestra vida cotidiana, por eso desde un principio les hice énfasis a tener una disciplina. Exacto. ¿Sí? Una disciplina deportiva, una disciplina de ejercicio, que nos va a mantener nuestro sistema musculoesquelético fortalecido, nuestros ligamentos, nuestros músculos, que son los elementos que estabilizan las articulaciones. Si yo no tengo una articulación estable, se va a traducir a una artrosis temprana. Esa articulación va a estar chocando, va a estar golpeándose, las fuerzas que se transmiten mediante el hueso van a llegar directamente en la articulación, cosa que cuando tenemos unos ligamentos, unos músculos fortalecidos, ellos absorben esa energía y no permite que la articulación se lastime. ¿sí? Por eso un deportista también se recupera en ocasiones mucho más rápido que alguien mortal que no tenemos esta disciplina, porque se debe al fortalecimiento que él hizo previamente. Sí, claro. De hecho, ahorita en cuestión de medicina deportiva, si se fijan, anteriormente, por ejemplo, el futbolista, es que métete a jugar y a ver cómo te va. Ahorita no. No, se ahorita hace ya mucho. Primero se hace un estudio para ver cómo está. Súbete a la caminadora, te vamos a ver músculos, tu fortaleza, a ver cómo estás y ahora sí vamos a ver si estás apto para hacer ese deporte. ¿sí? Precisamente por eso, porque ya cuidan esos aspectos que son muy importantes. Sí, si no es muy costoso adquirir una persona que no tiene esta fortaleza, no está adecuado para el deporte. Se invierte y sí es, entonces sí es muy importante. Y la artrosis es el resultado de eso, casi siempre. ¿sí? Entonces eso se debe también a edades más adultas o cuando tuviste una práctica o un deporte no adecuado y entonces tienes este desgaste temprano, como bien lo comentaba. Así es.
¿Y esto cómo se trata? Porque yo he escuchado acerca también de que me duele la rodilla y voy a que me hagan infiltraciones. O sea, ¿qué tan riesgoso es esto sin previamente tener una valoración de exactamente a qué se debe ese dolor, ¿no? Claro. O esa molestia. ¿Tendría que pasar también por el proceso? ¿O la infiltración en qué ayuda? ¿Ayuda cuando yo ya tengo un problema de artrosis? ¿O en qué etapa se puede recomendar o se pone? En tema de las infiltraciones, eso ya estamos hablando de tratamientos, ¿sí? Ah, bien, ok. Entonces, primero hacemos el diagnóstico. ¿El diagnóstico? El diagnóstico de una artrosis, X articulación, ¿sí? Tenemos que ponerle qué grado de desgaste está el paciente, esa articulación. Okay. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. El cuarto grado es el más severo, ¿sí? Que ya se requiere cirugía. Casi prótesis, un reemplazo articular. Prótesis. ¿Sí? Entonces, cada etapa de esa artrosis tiene su tratamiento, ¿sí? Y es cuando ya vienen las infiltraciones. Okay. Normalmente las infiltraciones aplicamos en un segundo o tercer grado de desgaste articular. Perfecto. En la cual se aplican medicamentos, son antiinflamatorios esteroideos, son medicamentos potentes, de depósito. Entran en la articulación, se impregnan los tejidos que están inflamados y los están desinflamando poco a poco. ¿Para qué? Para que nos permita hacer una buena rehabilitación, porque muchas veces traemos inflamar la articulación. Con la rehabilitación mejoramos las condiciones musculoesqueléticas y se quita el dolor, pero debido a ese dolor no nos permite hacer una buena rehabilitación. Entonces nos auxiliamos de ese tipo de procedimientos. ¿Para qué? Para menorar el dolor y tú puedas hacer una buena rehabilitación. Y vayas fortaleciendo lo que te va a permitir la movilidad. Para cuando ya el medicamento haya terminado su trabajo, se haya metabolizado, tú ya tengas una articulación fortalecida y no regrese ese dolor. Perfecto. Pero también tiene sus indicaciones. Claro. Si abusamos de ese tipo de medicamentos, es muy perjudicial. ¿Sí? O sea, entonces si alguien te recomienda un tratamiento sin previamente valorarte en qué etapa de desgaste estás, aguas, ¿no? Es como un foco de alerta de que no está capacitado o te está recomendando un tratamiento no adecuado que puede generar secuelas posteriores. Híjole, esto sí es un tema súper delicado porque se ve muy tradicional, incluso hasta lo recomendamos porque nos sentimos en algún momento bien, ¿no? Me pasó con un amigo de que, no, es que me dolía la rodilla y váyanse, ¿no? Pero, o sea, sí tenemos que ser responsables nosotros también desde pacientes, pues siempre no podemos dar por hecho que un tratamiento nos sirvió a nosotros y le va a servir a otra persona cuando desconocemos todo este contexto que parece ser sencillo. Cuando ustedes hacen esa exploración o solicitan ciertos estudios, pareciera ser intuitivo, pero para nada, ¿no? O sea, por algo estudiaron tanto y vas experimentando y vas teniendo ese entrenamiento que lógicamente tú lo has tenido durante todo ese tiempo. Sí, claro. Ok, entonces ya me queda claro como estos dos conceptos que regularmente hay mucha duda. Y había un tema que también nos compartías que me pareció súper interesante comentarlo aquí, los tumores óseos en los pacientes pediátricos. Sí. ¿Qué significa esto y cómo tú lo has vivido? Pues mira, este tema, sí, cuando nosotros estamos haciendo la especialidad, sí llega a impactarnos porque pues normalmente no estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones. Durante el estudio de la medicina, pues pasamos por un año de internado, en el cual rotamos por todas las especialidades, ¿sí? Okay. Que hacemos la medicina general, exactamente, para saber de todo. Okay. Ya después, la especialidad, más específico. Pero es como un aeronazo que nos dan. Okay. Ya cuando te adentras bien en la especialidad y tienes que saber esos temas, en cuestiones de tumores pediátricos sí son cosas que impactan a uno, porque pues siempre el niño, la niña es el más vulnerable. Sí. No sabe de qué está pasando. ¿Sí? Pero el niño identifica dolor o hay algo visible donde no le permite movilidad. ¿Cómo un papá puede saber que su hijo puede tener un tumor óseo? O sea,
Fíjate que la mayoría de los tumores son silentes. De repente empiezan a ver la bolita en el hombro, en la rodilla, y es a lo que vamos. Es bien importante, vuelvo a repetirlo, la atención médica de manera oportuna. Porque le ven la bolita y, llévalo, ponle y sóbale y hazle y no se le quita. Se pegó, yo ¡pum! creo, le picó algo y ya. Exactamente. Entonces ya llegan con los tumorzotes. ¿Y la bolita hay dolor si lo aprietas? Sí, ¿O cómo normalmente hay identificas? dolor. Sí, ok. Pero a veces que los niños son bien aguantadores, resistentes y no Ni manifiestan. dicen, no, pues andan córrico. Si acaso fiebre de repente, que lo asocian a una infección, le dan tratamiento y no, es un tumor. Entonces, la mayoría de los tumores que me tocó ver durante mi especialidad, así llegaban los niños. Es que notamos la bolita, hacíamos estudios y se hace un tumor. Entonces, ¿cómo explicarle al niño? ¿Cómo explicarle al niño cuando más se te queda viendo? ¿Cuál es el tratamiento? ¿O depende del tumor? Depende del tumor. ¿Y dónde está colocado también en la parte del cuerpo? Sí, hay tumores benignos, hay tumores malignos. Pero también dentro de los benignos, le llamamos tumores benignos de comportamiento maligno. ¿Por qué? Porque crecen tanto que destruyen hueso, destruyen músculo. Aunque no son malignos, no hay metástasis, no hay daño a otro órgano, pero sí en esa zona se comportan de manera maligna por la destrucción que ocasionan debido al comportamiento del mismo. Y los malignos, que sí, eso sí, pues hay metástasis y ponen en riesgo la vida. Entonces, sí, cuando estaba haciendo la especialidad, rotamos por cirugía ortopedia pediátrica y ahí vemos todo este tipo de tumores. Entonces, me tocaba así casos de que llegan los papás, es que hay una bolita, lo estudiamos, es un tumor maligno. Entonces, llega el momento de darle la noticia a los papás. Sí, porque llegan los resultados, viene la cita y darle la noticia. Entonces, tenemos al papá, a la mamá y al niño. Entonces, decías, o sea, enfrente del niño. Sí. Pues o sea, te tocó esto. Entonces, es una situación muy difícil, porque quieras o no, pues sí nos ponemos en los zapatos de ellos. ¿Cómo construiste ese carácter de los médicos? Porque muchos dicen, es que el médico no siente, ¿no? Sí. Y una vez platicaba yo con un médico, me dice, Violeta, es que nosotros vemos el cuerpo humano como algo mecánico, ¿no? Pero cuando justo se trata de un niño, donde el niño pues no puede hablar como nosotros o no tiene un entendimiento como un adulto, que en teoría, ¿no? Deberíamos comprender mejor. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque estabas todavía decidiendo, bueno, estabas ya en la especialidad, sí, de enfrentarte, primero en dar la noticia. ¿Cómo le hiciste? Pues, no sé. Te armas de valor, porque en esos casos particulares yo antes me preparaba. Okay. Antes de que pasara. ¿Cómo te preparabas? En cuanto veía el diagnóstico. ¿Respirabas o qué hacías? ¿O te tomabas una chela o qué hacías? ¿Cómo te preparabas antes, emocionalmente? Veía el diagnóstico que era malo y antes de pasar al papá, al paciente, pues tenía que respirar profundo y enfocarme en lo que es el diagnóstico y el tratamiento. No pensar tanto en, híjole, el niño, porque te enredas, en serio, te enredas. Me tocó ver compañeros médicos que inclusive hasta se agarraban llorando ahí cuando daban noticias. No, pues sí, ya. Entonces imagínate, uno como médico tiene que darle esa seguridad al paciente. Exacto. ¿Sí? Entonces, si te ven que claudicas, pues decir, oiga, doctor, pues estamos poniendo su vida en sus manos, ¿no? Entonces, sí sentimos feo, pero tenemos que guardar esa postura y enfocarnos en lo que es el diagnóstico y echarle todas las ganas al tratamiento. ¿Sí? Ok, ya está el problema, en lugar de enfocarme y ponerme triste y pobrecito, no, vamos dándole al tratamiento y darle lo mejor posible para sacar adelante a ese niño. Pero tristemente hay tumores muy malignos que no nos dan oportunidad de nada. En cuanto al diagnóstico, avanzan de una manera
muy rápida, ¿sí? Y me tocó ver casos de niños que sí no nos alcanzábamos a curar y sí, el desenlace era fatal. O sea, incluso pues, dar la misma noticia es conflictuante. Sí. ¿Cómo lo vivías y cómo lo vives actualmente? Sé que eres padre de familia, estás casado, nos compartías también que ser papá ha sido una de las experiencias más retadoras porque significa adquirir una nueva responsabilidad, ya no fijarte en ti mismo, ¿no? Que me lo compartías antes del podcast. ¿Cómo, después de un día de trabajo, donde te toca describir estos problemas, resolver estos problemas o dar fin a una situación catastrófica si no se pudo hacer nada por las características del tumor o porque no hubo una respuesta al tratamiento, llegas a casa, ¿cómo lo vives? ¿Cómo te reconectas? ¿Cómo vuelves a recargarte? O sea, ¿cómo le hacen los médicos? Porque aparte de las jornadas tan largas, pues como dices, sí sentimos, pero hay un enfoque distinto por ese conocimiento que ustedes tienen que les da cierta, pues me imagino que seguridad, ¿no? El estar más informados te permite tener una tranquilidad, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo vives en ese núcleo familiar y que también tienes una hija, ¿no? Y que también al ver a papás que tienes que darles una noticia, ¿cómo le haces, Víctor? Pues sí fue difícil porque precisamente cuando yo estaba pasando por esa rotación de ortopedia pediátrica, acaba de nacer mi hija. Entonces yo llegaba a casa y la revisaba. Sí, a ver, si no tiene una bolita. Una bolita. Hija, todo bien, ¿no? Sí, la revisaba porque, ay, no se me vaya a pasar a mí. Entonces, sí vives con ese temor todos los días. Porque lesiones hay todos los días. Desde lesiones por accidentes viales, diario hay choques, diario hay laborales, accidentes laborales, deportivas. Entonces, diario estamos viendo. Entonces, diario vivimos con el temor de qué le va a pasar a nuestra familia, ¿sí? Porque pues ellos están haciendo su vida, van a la tienda, claro, a la escuela, y están, pues ahora sí que expensos a ese tipo de lesiones. Ajá. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tratar de no pensar en eso. Llego a mi casa, vivirlo, me quito la bata, soy padre de familia, lo que se venga, ¿sí? Dejar la bata, dejar los pendientes de hospitales y enfocarme a esto, porque si no, si el traernos este tipo de problemas a casa, si nos, de hecho, ha dañado psicológicamente a colegas, ¿sí? Wow. Al llegar al grado de tener que llevar tratamientos psiquiátricos por esos temas, ¿sí? Porque emocionalmente no pueden separarlo. Exactamente. O porque creen que son responsables. Es que sí está cañón. O sea, sí, yo identifico a doctores que tienen esta vocación. Obviamente te comprometes al 100 con el paciente. ¿Será que creemos que podemos todo cuando ya tenemos tanto conocimiento, ¿no? Y que al vernos vulnerables generamos como esta catarsis en nuestro pensamiento donde podemos tener ya pues, un desequilibrio? Claro. Sí. ¿Qué te ha ayudado? Porque lógicamente tu familia también fue parte medular, ¿no? Al tú ver esa fortaleza o esa objetividad con la que ellos también quizás trataban algún tratamiento, pues quizás forjó una parte de tu carácter, ¿no? Y adicional a eso, todas las experiencias que fuiste sumando, porque también te encuentras en el hospital, en la Cruz Verde, sí, donde también hay un sector vulnerable que nos platicabas al principio, ¿no? Cómo también ayudamos a personas que no tienen acceso, porque a veces el pretexto es eso, no tengo dinero, no tengo seguro, acercarnos a esas instituciones que nos permitan tener un diagnóstico adecuado. O sea, ayudas desde el contexto de la parte vulnerable, te desconectas también, y cómo fortaleces esa emoción adicional a la conexión que tienes con las personas que amas. Pues mira, una de las cosas de las que personalmente manejo es que hay cosas que no están en nuestras manos, ¿sí? Todos tenemos un límite, la medicina tiene un límite, nosotros como especialistas tenemos un límite. Claro. Lo demás tenemos que dejárselo a la biología, tenemos que dejárselo a la religión muchas veces, a un Dios,
¿sí? Hay cosas inexplicables. Entonces, lo que yo hago es dar el máximo, llegar a ese límite mío, ¿sí? Ok. Y lo demás, pues dejarlo ahora sí que a la naturaleza, a la biología, ¿sí? Entonces, es la manera en que yo manejo esas situaciones, llegar a ese límite, ofrecerle lo mejor al paciente y esperar. Perfecto. Víctor, yo me quedo con muchos aprendizajes. Una, dar el máximo, desconectarte y estar con los que más amas, porque evidentemente no estamos exentos y más de lo que decidimos estudiar o en nuestra vocación. Si es en el área de la medicina, pues creo que lo tenemos todavía más complejo porque se trata de conectar con otros seres humanos. Y había una frase que también nos compartiste que me encantó y creo que resume todos los temas que hemos abordado y también los nuevos desafíos que actualmente están formando parte de tu vida, ¿no? Ser un mejor empresario, que tienes un hospital, que en el podcast ahí lo vamos a mencionar, donde también das esta orientación, pero también sigues en entidades públicas y en la práctica privada, donde finalmente conectamos con cómo ser mejores desde todos los ángulos, dar lo máximo. Y como decías, este conferencista colombiano, no sé pronunciar su nombre, ¿sabes cómo se pronuncia? Kenji Yokoi. Ajá. ¿Cómo? Kenji Yokoi. Ajá, yo no supe pronunciarlo, pero me lo compartió. Y justo dice, la disciplina tarde que temprano vencerá la inteligencia. Creo que la disciplina la has enfocado perfectamente en tu carrera con gran responsabilidad, pero también nos dejas un aprendizaje el día de hoy, una visión desde el médico más humano, responsable, y que nosotros tenemos primero que enfocarlo en la disciplina de poder hacer un deporte bien asesorados, la disciplina de poder cuidar nuestra salud, pero yo me quedo con dar lo máximo. Y te agradezco infinitamente el tiempo, este conocimiento que sea de utilidad para las personas, para los papás, que justo también estemos al pendiente, ¿no?, de nuestros sobrinos o los que son papás o mamás, de estar siempre orientados. Y pues busquen al doctor, te pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Víctor Barragán, o en Instagram, doctor.barragánm. Son sus redes personales, pero pueden seguir directamente al Hospital SMG, lo vamos a postear ahí para que ustedes también tengan oportunidad. Si tienen alguna duda, si sufren alguna lesión, esguince, golpe, por favor acérquense con el doctor, seguramente les va a dar un tratamiento súper atinado y yo te agradezco muchísimo habernos compartido estas experiencias. No, al contrario, Violeta, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das. Es una experiencia nueva para mí, se me hizo muy padre, prácticamente una charla de amigos, una charla constructiva, porque a la vez informamos a la gente. Correcto. Que muchas veces es lo que le hace falta, porque la gente busca la información. Desgraciadamente hay veces que la encontramos en lugares inadecuados. Exacto. Pero siempre hay lugares donde hay la información adecuada. Exacto. Entonces, pues sigan al doctor, cualquier duda, comuníquense con él, saben dónde encontrarlo. Nosotros somos los más privilegiados en tenerte aquí. Obviamente siempre los temas son múltiples, ¿no? Sí, podemos indagar en cualquier tema, pero creo que esto sí nos da una visión un poquito más responsable. Yo les agradezco infinitamente a todos nuestros resilientes que nos ven y nos escuchan, que no dejen de seguirnos, de comentarnos, para traer estos temas que finalmente aborden a su vida y que nos den este contexto de cómo personas increíbles, con especialidades, con una vida compleja, con conocimiento, siguen siendo igual que nosotros y formamos parte del mismo universo. Soy Violeta Pérez, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia, escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean. Un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro. Resiliente Universal.